Muy buenos días, chicos. El día de hoy quiero hacer una clase muy especial. Antes de decirles de qué va la clase, primero quiero hacerles una interrogante a todos ustedes. Solamente vamos a ver unos ejemplos y de ahí empezamos con la clase. Vamos a ver en una temporalidad diaria. Bueno, esta clase quiero empezar compartiéndoles que yo me hacía una interrogante. ¿Por qué el precio a veces se porta tan quirúrgicamente exacto? Cuando digo quirúrgicamente exacto, me refiero a que el precio con pocos pips llega a determinadas zonas. Quiero ver varios ejemplos. Aquí, por ejemplo, en diario tenemos un volume imbalance, ¿ya? Y miren cómo el precio exactamente llega a los pips y me da una reacción. Vamos a eliminarlo. Ejemplos que vamos viendo, quiero irlo eliminando. Miren, acá tenemos otro volume imbalance. El precio en el futuro exactamente a los pips toca la zona y cae. Vamos a observar aquí en 4 horas tenemos un imbalance, como el precio quirúrgicamente toca y empieza a dar una reacción a la baja. Vamos a eliminar. Quiero ver más ejemplos. Aquí vamos a ver en diario. Miren esta mechita, como quirúrgicamente el precio llega acá y me da una reacción al alza. Y vamos a ver algo que sucedió recientemente. De esto hay muchos ejemplos. Habría que ponerse a buscar para determinar, ¿ya? Aquí miren, observen. Esto fue lo que pasó prácticamente el día de hoy. Esta era una zona potencial a la cual el precio tenía que llegar cuando me dio esta venta. El precio se hizo prácticamente el exquisito para poder llegar acá. A la final cumplió la proyección. Eso nosotros lo enviamos al canal. Pero conforme fue pasando los días, pues se fue ensuciando y fue dándonos eh, ciertos patrones de compra como para inducirnos a seguir comprando. Y miren, a la final cayó. Todo esto era liquidez. Entonces, ya no hay más ejemplos, ya no hay más. Entonces, chicos y chicas, lo que quiero con este video es hacerles la interrogante: ¿qué está moviendo el mercado? ¿Acaso el mercado de verdad se mueve por oferta y por demanda? ¿Acaso de verdad tiene que ver que predominen los compradores con respecto a los vendedores en un mercado alcista, o que en una tendencia bajista predominen los vendedores sobre los compradores? Yo solo les hago esa interrogante para que ustedes mismos lleguen a alguna conclusión. Ya, eso por un lado. Ahora, el precio tiene que ser tan exacto que llegue con tan unos pocos pips a determinadas zonas. ¿Acaso, digo yo, si tenemos que en cuenta que lo que dicen muchos mentores y muchos traders y youtubers también, que el mercado lo mueven las instituciones? ¿Acaso, digo yo, si las instituciones mueven al mercado, se ponen de acuerdo las instituciones en poner determinada cantidad de dinero para mover al precio tan exactamente? Es decir, la institución A pone tanta cantidad de dinero para mover tantos pips. La institución B pone tanta cantidad de dinero para mover otros determinados pips. Y así se suman las instituciones
para poder mover el precio tan exactamente a donde quieren llevarlo? Ese es mi interrogante que yo les quiero dejar a ustedes el día de hoy. ¿Es así como funciona el mercado? Bien, lo que nos comenta ICT es que el mercado no se mueve por oferta y por demanda. El mercado no se mueve por estructura de mercado. El mercado lo que se mueve, o el motivo por el cual se mueve, es por la liquidez. Por dos motivos, de hecho. Por la liquidez y por rebalancear. Y ahora sí vamos a hablar acerca de la liquidez. Esta clase no va a ser tan corta porque hay algunas cositas que tenemos que tomar en consideración. Bien, cuando hablo de liquidez, nosotros tenemos que identificar dónde está la liquidez. Y es fácil y sencillo. En bajos y en altos. Allí está la liquidez. Por encima de altos y por debajo de los mínimos o bajos. Allí se encuentra la liquidez. Ahora, ¿con qué objetivo se mueve el mercado en busca de esa liquidez? Principalmente la liquidez en un mercado alcista o en una tendencia alcista se encuentra por encima de los máximos. Y en un mercado bajista la liquidez se encuentra principalmente por debajo de los mínimos. Ese es el primer motivo para mover al mercado. Y el segundo motivo es para rebalancear. Cuando nosotros tenemos un impulso alcista, en este caso aquí, el mercado se mueve de manera brusca. ¿Y qué es lo que hace? Me va dejando imbalances. Y el mercado, para ser eficiente, ¿qué hace? Durante sus retrocesos, pues el mercado rebalancea. Una vez rebalanceado, el mercado puede continuar con su siguiente impulso. Y así es como se mueve el mercado. Por esos dos motivos. Por liquidar o rebalancear. Cuando me refiero a liquidar, me refiero a dar impulsos. Y cuando digo rebalancear, podríamos estar diciendo retrocesos. Eso más o menos a un término general, nada más lo digo. Ustedes me van a escuchar muchas veces hablar de esta forma, que el mercado vino a liquidar o vino a rebalancear. ¿Y qué rebalancea? Obviamente pues los imbalances, que ICT los llama como los Fair Value Gaps. ¿Ya? También se escribe así, Fair Value Gaps. En inglés, obviamente, Fair Value significa valor justo y Gap significa brecha o hueco. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les quería comentar principalmente en este video. Y aprovechando que estamos hablando de la liquidez, quiero comentarles que el precio, cuando tenemos un impulso alcista, vamos a hacerlo así. Todo esto es un impulso alcista. Durante un impulso alcista, el precio me hace máximos y mínimos. Perfecto. Vamos a hacer algo más. Cuando el precio hace un retroceso, ¿qué es lo que hace? Lo mismo, máximos y mínimos. De ahí el siguiente impulso hace lo mismo, máximos y mínimos. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de un impulso, nosotros vamos a tener tanto liquidez por encima como por debajo del precio. Y aquí vienen dos términos. Tenemos la famosa llamada liquidez externa y la liquidez interna.
cuando el precio está haciendo un impulso alcista, durante el impulso el mercado se va comiendo la liquidez externa. Todo esto es liquidez externa. Una vez que acaba mi impulso, durante ese impulso el precio me va formando liquidez interna. ¿Sí? Mientras se come a la liquidez externa, me forma liquidez interna. Por tanto, cuando el precio regrese a rebalancear o a hacer su retroceso, se va a ir comiendo la liquidez interna. Pero a su vez, mientras se come la liquidez interna, el precio te va fabricando liquidez externa. Para de allí un nuevo impulso. Y esto se repite. Lo mismo. Cuando cambiamos, yo que sé, por aquí encontró algún punto fuerte, va a ser simplemente lo mismo. Vamos a verlo aquí. Vamos a ver en el gráfico, ¿sí? Quiero eliminar todo y observemos. Si nosotros vamos a un gráfico diario, quiero que observemos así, vamos a observarlo así. Si bien aquí vemos una tendencia bajista donde el mercado me dejó liquidez interna, ahora que estamos haciendo un retroceso en esta temporalidad, me refiero, miren, el precio se va comiendo esta liquidez interna y a su vez me está fabricando la liquidez externa. Todo esto es liquidez. Todos los swing highs o swing lows, o es lo mismo que decir los altos y los bajos que me va dejando el precio, son liquidez. Esto en esta temporalidad. Ahora, si nosotros nos subimos de temporalidad, observen, tenemos aquí un impulso, retroceso, impulso. Cuando el mercado hizo este retroceso, miren, se fue comiendo liquidez interna. Y a su vez me fue formando liquidez externa. Durante este impulso el precio se comió toda esta liquidez externa y a su vez me dejó liquidez interna. ¿Se observa? Y ahora que está haciendo un retroceso, se está comiendo nuevamente esta liquidez interna que me dejó. Y a su vez, miren, me está ya empezando a dejar liquidez externa. Y el gráfico se repite porque el mercado es fractal. Déjenme ver, estamos en FXCM. Déjenme borrar todo y vamos a ver en mensual. Y miren, lo mismo, se repite lo mismo. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Liquidez, liquidez, liquidez. Es lo que mueve el mercado. Chicos, sin más, espero que esta clase les haya gustado. Es una de las principales clases que ustedes tienen que entender. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a armar nuestros setups, y es importantísimo esto, nosotros ¿qué tenemos que buscar? La liquidez. Durante todas estas semanas que empezamos con el canal de YouTube, siempre tratamos de ir marcando lo que es la liquidez. Cuando vimos estos análisis, miren cómo el precio te fabrica la liquidez y después viene en busca de esa liquidez, y después de que se come esa liquidez va por la otra liquidez que ha formado. Si aquí miren, el precio se terminó comiendo toda esta liquidez externa. Ahora que probablemente tocó un punto aquí, va a comerse alguna liquidez interna por aquí, quizás hasta acá. Pero conforme vaya bajando, después el precio va a comerse esta liquidez externa. Entonces, eso es lo que les quería comentar ahora, chicos. Busquemos la liquidez cuando nosotros armemos nuestros setups.
de altas probabilidades, basémonos en la liquidez y seamos ordenados, porque algo que he visto yo, esto no lo saqué de ICT simplemente viendo los gráficos, esta es conclusión mía, pero ojo, yo no tengo la verdad absoluta. El mercado es ordenado, el mercado no hace lo que quiera, porque si no nadie invirtiera en esto. Este es un mercado muy lucrativo y las instituciones saben operar estos mercados. Entonces, el mercado, como les digo, es ordenado. El mercado lo que hace es, se toma primero, si estamos en un impulso, se toma la liquidez externa. Después de que finaliza el impulso, empieza por la liquidez interna que dejó. ¿Sí? Pero esto tenemos que contextualizarnos en las temporalidades, de ir jugando con las temporalidades. Y para finalizar las conclusiones, entonces, el mercado no se mueve por oferta y por demanda. El mercado no se mueve por rangos. El mercado no se mueve por estructura de mercado. El mercado no entiende ese tipo de cosas. El mercado busca la liquidez. El mercado se mueve por un algoritmo llamado IBDA. Y el objetivo del IBDA es sacar a la mayoría de traders de sus posiciones. Y otra conclusión, si dije que por encima de altos y bajos está la liquidez, solo les digo, si por encima de un alto hay liquidez, imagínense qué hay de liquidez por encima de dos altos iguales. Imagínense cuánta liquidez hay en una línea de tendencia. Imagínense en cuánta liquidez hay en un bloque que quedó pendiente y que por encima de ese bloque quedaron bajos relativamente iguales. Allí es donde les digo, así es como se identifica la liquidez, por líneas de tendencia, por bloques pendientes, por dobles techos, por dobles pisos, etc. Y el precio, otra conclusión más, es que el precio te fabrica la liquidez. Y llévense este consejo, chicos. Llévense este consejo también. Cuando estamos en una tendencia bajista, el precio te va a invitar a comprar, te va a decir, compra. Mira, compra. Aquí vimos un claro ejemplo. Y yo también caí en ese ejemplo. Aquí el precio nos hizo un rompimiento al alza. Observen. Sweep, Choch. Te hizo el rompimiento. Y aquí sí, te brindó una compra, es verdad. ¿Pero para qué? Para inducirte a seguir comprando. Y después, el precio cae a sus puntos pendientes. Sí. Y bueno, chicos, si les gustó la clase del día de hoy acerca de la liquidez, que cubrí la gran parte, creo yo, sobre liquidez, lo que quizás nadie les había dicho sobre la liquidez. Si les gustó, déjenme un like y compartan con todo aquel trader que ustedes consideren que tiene que saber esto. Listo. Entonces, sin más que decir, pues nos vemos en un siguiente video. Adiós.